En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije al comienzo, hubo domingos después de Epifanía, cuando al comienzo del año, que no se pudieron decir porque todo el año litúrgico se rige por la fiesta de la Pascua, con el tema de la luna. Entonces, el cuarto, el quinto y el sexto domingo después de Epifanía no se pudieron decir, se trasladan entonces a los últimos domingos después de Pentecostés, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos diciendo la misa que correspondía al cuarto domingo después de Epifanía. Es el 24º, en el sentido que es el número 24 de los domingos después de Pentecostés, pero va a haber 27, 28, hasta el 28 domingo después de Pentecostés. Tenemos hoy el milagro de la barca, dice San Jerónimo comentando este Evangelio, que es el quinto milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, luego de las bodas de Caná y otros, curación del paralítico, entre otras cosas. Pero este milagro muestra, como todos los milagros, especialmente hechos por nuestro Señor, para probar su divinidad, como Él tenía poder absoluto sobre todas las cosas creadas. Se había demostrado el poder que tenía sobre las mismas enfermedades y cómo ante su palabra las criaturas le obedecían simplemente por ser Él el Creador. Pero también tiene un simbolismo este milagro de hoy. Así como cuando ocurrió la destrucción de todo el género humano, salvo la familia de Noé, con su mujer y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y quedó el arca de Noé como única manera de salvarse en aquel momento, que era figura de la Iglesia, nuestro Señor hoy también quiere hacer de alguna manera mostrar la salvación de aquellos solamente que están en la Iglesia. La barquilla donde se suben es figura de la Iglesia. Resulta que nuestro Señor se sube en esta barquilla, sus discípulos con ellos, y los agarra en el medio del lago una inmensa borrasca que parecía que la barquilla se iba a ir a pique. Mientras tanto, nuestro Señor Jesucristo dormía. Los apóstoles, asustados, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Nuestro Señor se despierta, los increpa y les dice: ¿por qué son tan tímidos y tan faltos de fe? Y mandó a las olas que se apaciguaran, y éstas se apaciguaron. Y el comentario fue: ¿quién es este que hasta las mismas olas y el viento le obedecen? Toda la historia de la Iglesia podríamos decir que está siempre rodeada de una inmensa borrasca, donde parece que nuestro Señor Jesucristo está durmiendo. Pero si en la historia de la Iglesia vemos todos los ataques que ha sufrido, que son esas borrascas, ese viento y esas olas que pretenden hundirla, nunca podríamos decir es comparado a lo que nos toca vivir a nosotros ahora. Las fuerzas del infierno se han abierto con todas sus fuerzas para tratar de hundir a la Iglesia, que es la única arca de salvación. Vemos que está sacudida por todos lados, y aquellos que piadosamente quieren permanecer unidos a la Iglesia, firmes, en eso se ven desorientados, como los mismos discípulos, porque, como quien dice, nadie sabe dónde proseguir, dónde está la verdad, y eso produce mucha desorientación. Dios, nuestro Señor, que es fiel, nos ha dado medios seguros para poder estar en la verdad. La verdad es Él mismo, nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos corresponde a nosotros seguir a nuestro Señor con todas sus consecuencias,
como venimos insistiendo en varios sermones últimamente en este tema. Nuestro fin es agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Nuestro fin no es recibir los sacramentos porque yo me siento bien, sino que es recibir los sacramentos para poder agradar a Dios a través de ellos y santificar mi alma y el día de mañana pertenecer del número de los bienaventurados, como festejábamos hace 2 días, el Día de Todos los Santos, aquellos que tienen la gracia hoy de ver a Dios, y esa visión va a permanecer por toda la eternidad. Nosotros queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo en toda su verdad, en todo lo que es Él, en todas sus enseñanzas. Y Él dejó en esa barquilla, que aparentemente está sacudida por todas las olas y el viento, dejó una fuente de verdad, que como bien sabemos es el magisterio de la Iglesia, al cual nosotros nos aferramos con todas sus consecuencias, nos gusten o no nos gusten, porque sabemos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vemos en el mundo actual incluso gente bien intencionada que, tratando de dar una explicación a las situaciones de la Iglesia, vemos que yerra. Yerra porque no se afirma en el magisterio, en aquel trono que puso Dios, nuestro Señor, que como fuente de verdad, que es el trono de San Pedro, que hoy, por lo que vemos, está totalmente usurpado, ocupado por alguien que parece que lo único que quiere es destruir la fuente de verdad. La consecuencia, el razonamiento, es muy fácil. Ya muchas veces lo hemos dicho. La cátedra de San Pedro es infalible, es un dogma de fe, es una de las grandes enseñanzas de nuestra Iglesia. Vean, nosotros vemos nuestra inteligencia, esos talentos que Dios nos dio. Nosotros no podemos contradecir la razón, porque la Iglesia, la doctrina no es contradictoria, y vemos que hay contradicción entre lo que se enseñó hasta 1958 y lo que se enseñó después. No solamente es diferente, sino que es contrario. Y vemos entonces esa contradicción y decimos, el trono de la verdad no puede ser el trono de la mentira al mismo tiempo. No puede ser el jefe de la verdadera Iglesia y el jefe de la contra-Iglesia, lo que está sentado hoy en Roma. Y aunque hoy lo vemos con mucha evidencia, porque realmente Bergoglio constantemente y alevosamente contradice la verdad, esto viene ya desde Juan 23 incluido, con todo lo que fue el Concilio Vaticano II, con todos sus errores. Si nuestros abuelos se levantaran de sus tumbas, no podrían rezar junto con nosotros, porque todo es distinto. Una nueva misa, una nueva evangelización, un nuevo Padre Nuestro, un nuevo rosario, un nuevo, constantemente. Y no solamente distinto, sino contrario de muchas de sus enseñanzas, entre comillas. Cuando los discípulos se vieron aterrados por los vientos y las olas, despertaron a nuestro Señor que dormía. Y Él les dijo, hombres tímidos y de poca fe, ¿por qué habéis dudado? ¿Acaso no sabemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está siempre con su Iglesia? Nosotros vemos ahora que sí, las olas y los vientos la tienden a hundir, intentan hundirla. La fe nos dice que nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros hasta la consumación de los siglos, siempre y cuando nosotros nos aferremos a esa verdad. Y vuelvo a decirlo, porque es importante, con todas sus consecuencias. ¿A qué me refiero con esas consecuencias? Es a la aplicación de este milagro a lo que vendría a ser, y los hacen los santos padres, es como figura de nuestra alma, las tribulaciones y las angustias que nos pueden llegar a pasar, que muchas veces nos toca vivirlo, y de hecho es así, porque el único camino de salvación es el de la cruz, el de la mortificación, el de la penitencia, el de las angustias, que pueden ser exteriores, ataques exteriores o ataques incluso interiores con los enemigos del alma.
el demonio, el mundo y la carne, en esos dos tipos de peligros. Si consideramos la vida de los santos, como nos tocó ver ahora hace poco, en el 1 de noviembre, siempre vamos a ver solamente cruz en el seguimiento de nuestro Señor. Él ya lo había dicho: quien quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otro camino en el seguimiento de nuestro Señor que no sea el de cruz. Y esa cruz es muchas veces la barquilla de nuestra alma, que está sacudida por esos vientos y olas que parece que todo está perdido. Dudas contra la fe, tentaciones contra la fe, no dudas porque nunca podemos aceptar una duda, pero calumnias de afuera, angustias interiores, cosas que a veces no tienen, parece una posibilidad de remedio desde el punto de vista humano, y hasta a veces incluso lo sentimos nosotros así, que ni siquiera desde el punto de vista sobrenatural se nos puede solucionar. Y de golpe nuestro Señor despierta y pone paz en nuestra alma. Pero después de esa paz va a venir otra batalla, otro combate, porque hasta que nos toque presentarnos delante de Dios. ¿Cuál es el consejo de nuestro Señor ante todo esto? No seáis tímidos ni de poca fe. Aunque parezca que todo muchas veces está perdido, parece que no puedo resistir a las tentaciones, que no puedo aguantar más todas las tribulaciones que puedan haber y que me atacan desde todos lados, pues hacer ese acto de fe, no ser tímido, confiar en Dios, como hicieron los santos. Así lo decíamos en el sermón el primer domingo: los santos fueron personas exactamente iguales que nosotros, o sea, nacieron todas con su pecado original, con su naturaleza caída, con su fuerte tendencia hacia lo bajo, hacia lo terreno, hacia lo malo, y ellos lo vencieron simplemente porque se propusieron hacerlo con la gracia de Dios, y hoy están gozando de la visión beatífica. Y por otro lado también quería decir ayer, que fue la de los fieles difuntos, donde recordamos a las almas que lograron su salvación, pero tienen que todavía purgar sus pecados allí en ese lugar terrible del purgatorio. Sepamos también entender entonces el valor de la mortificación que podamos hacer aquí en la tierra. Hasta el más perfecto peca 7 veces, dice la Sagrada Escritura. ¿Qué significa eso? Que nos toca purgar de alguna forma esos pecados que cometemos a diario, que quién sabe son pequeños y no son plenamente consentidos, pero no dejan de ser ofensas a Dios y que de alguna forma hay que purgarlas. Por eso la Iglesia, los santos, los libros espirituales nos invitan siempre a la mortificación y a la penitencia y a la oración para de alguna forma purgar eso que de otra manera sería en el purgatorio, y es terrible el purgatorio, es terrible el purgatorio. Cuando los santos, las almas que han aparecido por la gracia de Dios, nos hablan de los sufrimientos del purgatorio, no hay palabras para describir cualquier sufrimiento aquí en la tierra, es menor al que se sufre allí. Y también tengamos en cuenta, pensando en esas almas, que nosotros las podemos ayudar aquí con nuestras oraciones, sacrificios y mortificaciones. Parece que todo está perdido, parece que no hay solución para la Iglesia, y a veces también parece que no hay solución para nuestra alma cuando nos sentimos atribulados y como cercados por todos los enemigos y demonios. No seamos tímidos, tengamos fe, confiemos en Dios nuestro Señor, en todas las ayudas que Dios nos ha dado, especialmente en su Santísima Madre, que es refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos. Allí es donde nosotros debemos acudir, refugiándonos en el sagrado manto de María Santísima, que siendo Madre de Dios, es Madre nuestra también. Dios nos regaló su obra maestra aquí en la tierra, que es su propia Madre. Él, como Dios, pudo fabricarse, pudo crear su propia Madre, y la llenó de todas las grandes virtudes que conocemos en ella, y bien, hasta eso, en su amor a nosotros, nos legó. A San Juan le dijo: ahí tienes a tu madre, ella es la madre del cuerpo místico,
cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo místico. Es una gran ventaja, es una gran confianza que nosotros tenemos al poseer a la misma Madre de Dios como Madre nuestra. A ella entonces vamos a acudir para que solucione los problemas de la Iglesia. Y aquí quiero dejar por último esto, que es una ventaja también para nosotros. Como hoy por hoy la sociedad está totalmente apartada de Dios, niega de alguna y otra manera siempre no solamente la existencia de Dios, sino todo lo sobrenatural, es una gran oportunidad para nosotros demostrar la fidelidad a Dios, porque así como Job fue probado y permaneció fiel, así como Tobías, porque era fiel a Dios, necesitó también la tribulación y también permaneció fiel, es en la tribulación donde nosotros mostramos nuestra fidelidad a Dios y tenemos esa oportunidad, usémosla. Y damos las gracias necesarias a María Santísima para ser fiel hasta las últimas consecuencias, y que así sea. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.